Bienvenidos a una nueva historia de terror en el bosque profundo. Un saludo para todos. La expedición perdida, entre las sombras del bosque. En medio de un denso bosque, un grupo de excursionistas se aventura más allá del sendero marcado, ansiosos por explorar la naturaleza salvaje y descubrir rincones ocultos. Lamentablemente, su curiosidad los lleva a perderse en la vastedad del bosque, donde la espesura de los árboles y la oscuridad creciente conspiran para desorientarlos. A medida que luchan por encontrar el camino de regreso, tensiones comienzan a surgir entre los miembros del grupo. Algunos culpan a otros por la situación, mientras que otros intentan mantener la calma y encontrar soluciones prácticas. Sin embargo, conforme avanza la noche, el bosque parece cobrar vida propia, susurros misteriosos se escuchan entre los árboles y sombras ominosas acechan en la periferia de su visión. Pronto, el grupo descubre que no están solos. Criaturas desconocidas y aterradoras se mueven en la oscuridad, observándolos desde las sombras y acechando cada uno de sus movimientos. Desesperados por sobrevivir, los excursionistas deben unir fuerzas y enfrentarse a lo desconocido, mientras luchan contra el agotamiento, el miedo y la incertidumbre. Mientras exploran el bosque en busca de una salida, descubren antiguas ruinas ocultas entre los árboles, sugiriendo que el bosque guarda secretos mucho más oscuros de lo que jamás hubieran imaginado. Ahora, no solo están perdidos en la naturaleza, sino también atrapados en una lucha por sus vidas contra fuerzas que desafían toda lógica y comprensión humana. ¿Podrán encontrar el camino de regreso a la seguridad antes de que sea demasiado tarde, o sucumbirán ante el misterio y la oscuridad del bosque? Han pasado ya varios días, los suministros de comida y agua se han agotado, cuando de repente se encuentra con una escalera que no conduce a nada, es como si hubiese formado parte de alguna construcción antigua. Todos quisieron subir, pero uno de los más experimentados del grupo, les dijo lo peligroso que eso podría ser. Esta escalera lleva a un portal desconocido, tal y quien se adentra allí, y es posible que no vuelva a salir. Con el paso de los días, la desesperación se apodera lentamente del grupo de excursionistas perdidos en el bosque. Las provisiones están agotadas, la sed y el hambre los debilitan, y el temor a lo desconocido crece con cada sombra que se mueve entre los árboles. En medio de su desesperación, tropiezan con una escalera solitaria, una estructura desconcertante que parece no tener propósito alguno en medio de la espesura del bosque. Es como si hubiese surgido de la nada, una reliquia de algún tiempo olvidado, una escalera que no conduce a ninguna parte visible. La tentación de subir la escalera es fuerte, especialmente para aquellos cuya esperanza está desgastada por la incertidumbre y el miedo. Sin embargo, uno de los excursionistas más experimentados del grupo advierte sobre los peligros que podrían acechar más allá de esa estructura aparentemente inofensiva. Este excursionista, cuyas historias y conocimientos sobre los bosques han mantenido al grupo unido hasta ahora, comparte una antigua leyenda que ha escuchado entre los lugareños de la zona. Según esta leyenda, las escaleras solitarias en medio de los bosques son trampas antiguas, portales a dimensiones desconocidas donde el tiempo y el espacio se retuercen de formas incomprensibles para el ser humano. Aquellos que se aventuran a subir estas escaleras corren el riesgo de perderse para siempre en un laberinto interdimensional, donde las leyes de la realidad tal como las conocemos no se aplican. Algunos dicen que quienes logran regresar de estas trampas han envejecido décadas en cuestión de minutos, mientras que otros simplemente desaparecen sin dejar rastro. Ante la advertencia del excursionista experimentado, el grupo se detiene, debatiendo entre la tentación de la escalera y el miedo a lo desconocido que podría aguardar más allá. ¿Se atreverán a desafiar el peligro y explorar el misterio de la escalera solitaria, o optarán por buscar otras formas de escapar de las garras del bosque que los ha atrapado? El grupo se topa con una manada de lobos hambrientos, armados con estacas largas puntiagudas y afiladas han podido matar a algunos lobos y los demás huyeron despavoridos. Estos seres humanos tuvieron suerte, pues aprovecharon la carne de los lobos que tanta falta les hacía. La noche cae sobre el bosque mientras el grupo avanza con precaución. De repente, el aullido de los lobos rompe el silencio de la noche, y pronto se encuentran rodeados por una manada hambrienta, con ojos brillantes y dientes afilados listos para el ataque. Con el corazón latiendo con fuerza, los excursionistas se preparan para la batalla.
Armados con estacas improvisadas talladas de ramas largas y puntiagudas, se enfrentan valientemente a los lobos que avanzan hacia ellos con ferocidad. La lucha es feroz y despiadada. Los lobos atacan con ferocidad, pero los excursionistas, impulsados por la necesidad de sobrevivir, luchan con determinación. Clavando las estacas en los cuerpos de los lobos, logran repeler el ataque y matar a varios de ellos, mientras que los demás huyen aterrorizados ante la feroz resistencia de los humanos. El alivio se mezcla con la adrenalina mientras el grupo se reúne, exhausto pero victorioso. La carne fresca de los lobos caídos representa una bendición inesperada en medio de su desesperada situación, y pronto encienden un fuego para cocinarla y saciar su hambre. Sin embargo, mientras disfrutan de su breve respiro, un sonido siniestro resuena en la distancia. Un rugido profundo y gutural, mucho más amenazante que el aullido de los lobos, hace que todos se tensen con temor. De entre los árboles emerge una figura oscura y colosal, una criatura de pesadilla que parece haber sido despertada por el caos de la batalla. Con ojos ardientes de ira, la bestia avanza hacia el grupo, su presencia emitiendo una sensación de peligro inminente. Con el corazón en la garganta, los excursionistas se preparan para enfrentarse a esta nueva amenaza, conscientes de que su lucha por la supervivencia en el bosque está lejos de haber terminado. Con cada fibra de su ser, saben que esta batalla final determinará su destino, sellando su suerte en un mundo donde la línea entre la vida y la muerte es tan frágil como una hebra de seda en la brisa nocturna del bosque. Esta entidad no era humano, su cara distorsionada parecía como si se derretía como una vela que se está terminando, los brazos largos casi llegaban al suelo, media casi 2 metros de altura. Esta criatura enigmática y malhumorada hacía intentos por atacar, pero el grupo, que eran como 15 personas entre hombres y mujeres, mantenían a raya a la criatura con antorchas encendidas acosándolo. Por suerte este fenómeno de terror le tenía gran miedo al fuego, mientras los humanos se acercaban con valentía. Después de varias horas de pelea, la cosa dio un gran salto, desapareciendo en el bosque emitiendo gritos guturales que a cualquiera le da escalofríos. Luego de este encuentro siguieron su camino y de repente se toparon con una cabaña abandonada, encontraron algunos muebles y varias camas destartaladas, pero aún así servían para descansar. A la mañana siguiente muy temprano, se toparon con un río, dijo el hombre más experimentado, seguiremos río abajo, seguro nos toparemos con civilización. Así lo hicieron y después de varias horas encontraron una gran presa, donde habían trabajadores, se sintieron aliviados, había hallado ya el camino para regresar a casa, sanos y salvos. Si te ha gustado el video, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal, es gratis, gracias.